Durante siglos, un misterio perturbó a la humanidad tan profundamente que muchos han querido nunca haber descubierto la verdad detrás de esto. Dos niños, una vez una fuente de alegría para sus familias, se convirtieron en un rompecabezas que desafió la lógica y sacudió comunidades enteras. ¿Qué les hubiera pasado para que su propia existencia se convirtiera en un rompecabezas sin solución? ¿De dónde vienen estos pequeños seres, que, en lugar de traer respuestas, solo multiplicaron dudas? Prepárese para sumergirse en una historia que trasciende el tiempo y la comprensión humana. En el siglo XII, en Inglaterra medieval, una cuenta se extendió como fuego en paja. Dos niños salieron de la nada cerca del pueblo de Woolpit. No eran niños comunes. La primera impresión de quienes los vieron fue que no pertenecían a este mundo. Aunque tenían forma humana, su ropa desafiaba cualquier patrón conocido en ese momento, telas, colores y cortes que nadie había visto nunca. Cuando un campesino local trató de comunicarse con ellos, era como si hablaran idiomas de universos distintos. Los niños no entendían una palabra, y sus sonidos parecían un código indescifrable. Pero la más impactante no era la barrera lingüística, sino su apariencia. Su piel brillaba en un tono verdoso, como si estuvieran hechos de una sustancia desconocida. Llevado a la casa de Sir Richard de Calne, un caballero respetado y bien conectado, ahora se observan de cerca los niños. En los primeros días, rechazaron cualquier alimento que se les ofreciera, como si la comida terrestre fuera extraña para ellos, hasta que, por casualidad, alguien sirvió vainas verdes crudas. Fue entonces cuando, por primera vez, demostraron un hambre voraz, devorando cada grano como si fuera un tesoro largo. Durante semanas, fue su único sustento. Con el tiempo, comenzaron a adaptarse, experimentar platos locales, y gradualmente el verde de su piel estaba desapareciendo, como si se fusionen en nuestro mundo. Pero la ilusión de la normalidad fue de corta duración. El niño se enfermó severamente, y ningún remedio de la época logró salvarlo. Su muerte dejó a su hermana sola, ahora bajo el cuidado de Sir Richard. Durante los meses, la niña, llamada Agnes, aprendió a hablar inglés y cuando finalmente reveló su historia, que solo decía el misterio. Según ella, vinieron de una tierra sin sol donde la luz era perpetua como un crepúsculo eterno. Mientras pasticaban el rebaño de su padre, escucharon campanas que hacían eco de una cueva oscura. Seducido por sonido, entraron y cuando surgieron en el otro lado, se convirtieron en un mundo completamente desconocido. Agnes describió su tierra natal, la tierra de San Martín, como un lugar subterráneo donde todos tenían piel verde, hablaban el mismo lenguaje extraño y vivían en una luz débil rodeada de exuberante vegetación. Sus palabras, aunque dijeron con convicción, correspondían a ningún lugar conocido en la Tierra. Dado lo inexplicable, las teorías se han multiplicado. Los aldeanos de la época juraron que eran hadas, seres de un reino mágico cuyo portal se abrió en los bosques. Los estudiosos modernos especulan sobre las dimensiones paralelas, donde las leyes de la naturaleza son distintas, lo que justificaría su lenguaje incomprensible, sus brotes extrañas y el rechazo inicial de la comida terrestre. Todavía hay quienes defienden la hipótesis extraterrestre. ¿Qué pasaría si Agnes y su hermano fueran visitantes accidentales de otro planeta? Su piel verdosa y comportamiento inicial refuerzan esta idea, especialmente a la luz de los descubrimientos recientes sobre la vida más allá de la Tierra. ¿Pero es todo leyenda? Después de todo, el caso ocurrió hace tanto tiempo que muchos lo consideran solo una historia popular. Sin embargo, hay registros detallados de escritores que hablaron con Sir Richard y otros testigos. Ralph de Coesal, por ejemplo, documentó la historia con un rico detalle, aunque agregó algunas exageraciones que han confundido más de lo que aclararon. William de Newburgh, más sobrio, informó los hechos con precisión periodística, basada en fuentes confiables. A pesar de las diferencias de estilo, ambos estuvieron de acuerdo en un punto. Agnes vivió años bajo la protección de Sir Richard antes de casarse con un oficial real llamado Richard Barre. Los científicos modernos intentaron explicar el tono verde de su piel con una afección llamada clorosis, una forma de anemia severa que podría haberse agravado por la desnutrición. Algunos historiadores sugirieron que los niños eran refugiados flamencos, huérfanos para la batalla de Foron, que habría huido a Woolpit para refugio. Esta teoría ganaría fuerza, si no fuera por un detalle crucial: si fueran flamenco, hablarían holandés, lenguaje que Sir Richard, un hombre culto, ciertamente reconocería. La especulación no tiene fin. Después de todo, ¿quiénes eran esos niños? ¿De dónde vienes? ¿Cuál fue tu propósito?
Hasta el día de hoy, el misterio de los chicos verdes de Woolpit sigue sin respuesta. Y como si la historia no fuera lo suficientemente intrigante, en abril de 1922, en la región de Brittany de Francia, salió a la luz otro caso inquietante. Pauline Picard, una niña de solo 2, desapareció sin dejar rastro. ¿Sería una coincidencia u otro capítulo de un acertijo que la humanidad aún no ha podido descifrar? La desaparición de Pauline Picard hundió a su familia en una desesperación ilimitada. Cada hora sin noticias de los 2 años, fue tortura, cada búsqueda infructuosa, un golpe más cruel. La comunidad de Goa aludía a United, más de 150 personas registraron cada rincón de la granja Picard, cada sendero del bosque vecino, cada escondite que un niño podía alcanzar. Pero cuanto más buscaban, más respondía el vacío. Los días se prolongaron y lo peor comenzó a dar la vuelta a los corazones de los padres. ¿Qué pasaría si Pauline hubiera sido devorada por lobos? ¿Qué pasa si el frío o el hambre nocturno la habían llevado para siempre? La esperanza, sin embargo, es terca. Incluso cuando la búsqueda se volvió más rara, la imagen de la niña permaneció viva en la memoria de la familia, como una sombra que se negó a desaparecer. Hasta, un mes después, un golpe a la puerta cambió todo. La policía llegó con una fotografía, y en ella, la cara inconfundible de Pauline. Encontrado solo, a más de 320 kilómetros de distancia en la ciudad de Cherbourg. El alivio fue tan abrumador que eclipsó las primeras dudas. El Picard se embarcó en el primer tren, sus corazones listos para abrazar a la hija que el destino, por un milagro, los devolvió. Pero la reunión no trajo la alegría esperada. La niña tenía los rastros de Pauline, sí, los mismos ojos, la misma forma de la cara. Pero algo estaba mal. Ella no hablaba bretón, el idioma familiar. No reconoció a sus padres, ni reaccionó al afecto que antes de hacerla reír. Era como si miraran un espejo distorsionado, la imagen estaba allí, pero la esencia se había perdido. El Picard se convenció de que el trauma explicaba todo: miedo, desnutrición, silencio. Llevaron al niño a casa, decididos a reconstruir lo que se haya roto. Pero pasaron las semanas, y la extrañeza solo ha crecido. ¿Cómo pudo Pauline haber viajado solo una distancia tan inmensa? ¿Por qué no lloraste por tu madre, no jugaste con los hermanos? La pregunta era corrosiva: ¿qué pasaría si no fuera por ella? Y sí, en su dolor, habían traído a casa a un extraño, mientras que el verdadero Pauline todavía estaba allí, perdido, o peor. La respuesta vino brutalmente. Un agricultor, pedaleando cerca de Picard Farm, se encontró con un espectáculo de terror: solo 1,5 millas, el cuerpo desnudo y mutilado de un niño. Las manos y los pies habían sido desgarradas. Además, ropa cautelosamente plegada, lo mismo que Pauline llevaba el día en que desapareció. Y, como una pesadilla que se niega a terminar, una cabeza decapitada, tan desfigurada por los animales que no se puede reconocer ninguna cara. Goas aludidos se sumergió en el caos. ¿Era Pauline? ¿Quién era el hombre decapitado? Y, sobre todo, si ese cuerpo pertenecía a la niña desaparecida, ¿qué era el niño que había sido traído Picard de Cherbourg? Durante 3 días angustiosos, los cuerpos fueron examinados bajo la guardia policial. Sin embargo, los forenses de la época no pudieron determinar la causa de la muerte. ¿Asesinato? ¿Ataque animal? ¿Exposición a los elementos? Las teorías se multiplicaron, pero las certezas, ninguna. Los periódicos imprimieron los titulares sensacionales: 2 chicas, una muerta, ¿quién es el verdadero Pauline? La familia, a pesar del reconocimiento de la ropa, nunca tuvo paz. ¿Cómo podría un cuerpo haber sido depositado en un área de búsqueda exhaustiva? Era como si alguien quisiera ser encontrado. Comenzó la búsqueda de los sospechosos. El primer nombre de emerge fue Christophe Keramon, un trabajador agrícola de Picard ocasional, con un siniestro detalle: 5 años antes, había sido arrestado por violación. El 6 de abril, el mismo día de la desaparición de Pauline, Keramon estaba en la propiedad. Observó a la niña con demasiado cuidado, hizo extrañas promesas de llevarla a un mejor hogar. Los testigos juraron haberlos visto solos antes de la desaparición. Cuando se encontró el cuerpo, la policía no dudó: Keramon fue arrestado. Pero su coartada sufrió, y fue liberado. El segundo sospechoso, sin embargo, fue aún más inquietante.
Eve Martín, un hombre conocido en el pueblo, apareció en Picard Farm días antes del descubrimiento del cuerpo. Se agitó al ver la foto de la niña de Cherbourg, murmuró frases incoherentes y de repente gritó: «¡Dios es justo! ¡Soy culpable!», antes de colapsar en risas histéricas y huir. Al día siguiente, fue hospitalizado en un asilo. Su testimonio, si alguna vez existió, se perdió entre los delirios. Los residentes especularon, ¿sería un colapso de la culpa? ¿O las secuelas de una lesión cerebral que había sufrido antes del crimen? El Picard enterró el cuerpo descompuesto como si fueran Pauline, marcando la fecha de la muerte como el 6 de abril, el mismo día que había desaparecido. Pero en el fondo, sabían, ese caso nunca estaría cerrado. En cuanto a la niña de Cherbourg, después de meses de incertidumbre, la devolvieron. Después de todo, no era tu hija. Renombrado Marie-Louise Pauline, el niño fue entregado a las monjas franciscanas de Randu, donde la muerte la alcanzó 2 años después, víctima de una epidemia de sarampión. Si la historia de Pauline Picard ya ha sacudido sus convicciones, prepárese, el caso de Bobby Dunbar en los Estados Unidos llevará sus preguntas a un nivel aún más profundo. En 1912, durante un paseo familiar de pesca en el lago Oswego en Luisiana, el pequeño Bobby de 4 años desapareció sin un sendero. 8 meses después, las autoridades anunciaron un milagro: el niño había sido encontrado. Pero décadas más tarde, la evidencia irrefutable saldría a la luz, revelando una verdad aterradora: ese no era Bobby Dunbar. Entonces, ¿dónde está el verdadero Bobby? ¿Y quién era el niño que vivió toda una vida usando su nombre? El desesperado Dunbar agotó todos los recursos posibles en la búsqueda del niño. Durante 8 meses de angustia, surgieron noticias: un niño con rastros similares a Bobby había sido visto en compañía de un hombre llamado William Cantwell Walters. El alivio inundó a la familia: su hijo estaba vivo. Pero la alegría fue de corta duración. Walters, detenido por las autoridades, insistió en que el niño no era Bobby Dunbar, sino Charles Bruce Anderson, hijo de una criada llamada Julia Anderson. Según él, Julia le había dado al niño con buena voluntad. Julia vino a corroborar la versión de Walters, confirmando que el niño era su hijo, Bruce. Sin embargo, su historia estaba llena de contradicciones. Admitió que había permitido que Walters tomara al niño solo 2 días para visitar a un pariente, pero él lo había mantenido con él durante casi 1 año sin su consentimiento. El Dunbar no aceptó esa estafa. Leslie, la madre de Bobby, inmediatamente viajó para ver al niño. Los informes del tiempo difieren. Algunos periódicos declararon que, al ver a Leslie, el niño gritó «mamá», y se arrojó a sus brazos. Él. Ubanza, que ella misma dudó en reconocerlo. Hubo quienes juraron que el niño identificó a Alonzo, el hermano menor de Bobby, mientras que otros negaron con vehemencia cualquier señal de reconocimiento. El caso terminó en los tribunales. Julia Anderson tuvo la oportunidad de probar su maternidad. 5 niños le presentaron, pero no pudo identificar a Bruce entre ellos. La prensa se ha inflamado: ¿cómo no reconoce una madre a su propio hijo? Julia suplicó una segunda oportunidad. Esta vez, mientras él desnudaba al niño, ella señaló marcas y cicatrices en su cuerpo como prueba de que este era su hijo. Pero era demasiado tarde. El supuesto reconocimiento emocional de Bobby por Leslie, incluso si es cuestionable, había pesado más. El juez decidió: el niño regresaría a casa como Bobby Dunbar. Julia, soltera, pobre y sin recursos, no pudo luchar. Regresó a renunciar a Carolina del Norte mientras el niño que no era su hijo creció en Luisiana, llevando una identidad que no le pertenecía. Pero el pasado no está enterrado para siempre. En 2000, casi un siglo después, la nieta de Bobby Dunbar, Margaret Cutit Dunbar, reabrió la herida. Su meticulosa investigación, que busca archivos, entrevistando a los últimos descendientes de Julia Anderson, condujo a un descubrimiento explosivo. Una prueba de ADN demostró que Bob Dunbar Jr., hijo del hombre que vivía como Bobby, no tenía bonos de sangre con la familia Dunbar. Los medios de comunicación se pusieron delirantes: si ese chico no era Bobby, ¿quién era? ¿Y qué pasó con el verdadero Bobby Dunbar? ¿Ha sido robada a Julia Anderson a su hijo? ¿O, en un cruel giro del destino, ella misma se encuentra con la esperanza de recuperarlo? Las preguntas permanecen sin respuesta. Hasta el día de hoy, el misterio de Bobby Dunbar sigue sin resolver, un oscuro recordatorio de cómo falla la justicia cuando se trata de corazones rotos e identidades perdidas. Y luego,
En 1828, surgió una figura enigmática en las calles de Nuremberg, Alemania. Un adolescente, mal capaz de caminar o hablar, sostuvo 2 letras amarillentas con fuerza. Su vaga mirada y el cuerpo frágil llamaron la atención de las autoridades. Las cartas, dirigidas a cierto capitán von Wessenig, revelaron una historia inquietante. El niño, llamado Kaspar Hauser, se había criado en cautiverio desde la infancia, prohibido salir de casa, enseñado a leer y escribir, pero mantenido aislado del mundo. Una de las misivas, supuestamente escritas por su madre, afirmó que nació el 30 de abril de 1812 y que su mayor deseo era convertirse en caballero, como el padre, o, de lo contrario, ser asesinado. Las cartas, claramente sospechosas, no convencieron a nadie. Kaspar, de unos 16 años, fue llevado a la estación de policía, donde escribió por primera vez su nombre completo, Kaspar Hauser. Su condición era alarmante, a veces hablaba de frases inconsistentes, como un niño, a veces demostraba una memoria prodigiosa y una sorprendente capacidad de aprendizaje. Físicamente, parecía enfermo, pero sorprendió a la policía al subir más de 90 pasos a su habitación sin ayuda. Su comportamiento solo aumentó el misterio, rechazó cualquier comida que no sea pan y agua, alimentando teorías que había sufrido un experimento cruel o peor que fue un impostor en busca de fama. Colocado bajo el cuidado del maestro y filósofo Friedrich Daumer, Kaspar floreció. Aprendió rápidamente, dominó varias disciplinas, y durante un tiempo pareció adaptarse a la vida normal. Pero en octubre de 1829, todo cambió. El 17, fue encontrado con un corte profundo en la cabeza, afirmando haber sido atacado por un hombre encapuchado, lo mismo que lo había abandonado en Nuremberg. Las autoridades sospechas, ¿sería la autoflagelación llamar la atención? Menos de 6 meses después, en 1830, un nuevo accidente, esta vez, una herida de bala en la cabeza, supuestamente causada mientras intenta llegar a un libro en un estante donde se almacenaba una pistola. El tercer y último ataque ocurrió el 9 de diciembre de 2018. 33 Kaspar dijo que se sintió atraído por el jardín de la corte de Ansbach, donde un extraño lo apuñaló en su pecho después de entregarle una bolsa. Dentro de él, un mensaje escrito con prisa. Hauser puede decirte exactamente cómo soy y de dónde vengo. Para salvarte el trabajo, me diré, vengo de la frontera de Baviera, a orillas del río. Mi nombre es ML. 3 días después, Kaspar Hauser murió, murmurando las mismas palabras incomprensibles que había pronunciado el día en que fue encontrado. ¿Quién era él realmente? ¿Un príncipe secuestrado, como teorizaron algunos? ¿Una estafa talentosa? ¿O una víctima de un experimento tan siniestro que su verdadera identidad ha sido eliminada para siempre? Estas son las historias de los misterios infantiles más inquietantes que la historia ha grabado, los niños verdes de Wall Pit, que faltan en un mundo que no era tuyo, Pauline Picard, cuya vida fue robada por un trágico error, Bobby Dunbar, que vivió una mentira hasta el final, y Kaspar Hauser, el rompecabezas que desafía incluso a los historiadores más obstinados. ¿De dónde vinieron estos niños? ¿Era mejor que nunca hubieran sido encontrados? Algunas preguntas, tal vez, no deberían tener una respuesta. Si esta inmersión en el abismo de lo desconocido lo ha movido, deje su gusto y suscríbase para no perder los próximos casos que desafiarán todo lo que cree que sabe. Mantenga la mente abierta, hasta que nos volvamos a encontrar.